Saludos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. En este video vamos a ver cómo escribir en un Google Sheet, o lo que sería una hoja de cálculo alojada en el Drive, usando Jetpack Compose en Android. Así que comenzamos. La primera parte ya la tenemos creada, la cual sería la creación de nuestro archivo, dándole los permisos para poder consumir dicho archivo, y también tenemos creadas lo que serían los scripts que estaríamos consumiendo a manera de web service para poder enviar y agregar información y poder obtenerla. En este video nos vamos a enfocar en la parte de la aplicación en Android con Compose. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proyecto en Android Studio. Seleccionamos un empty activity que sea de Compose, le damos a siguiente, le damos el nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a llamar leer, escribir, Google Sheet Compose. El API voy a dejar el 31 que corresponde a Android 12, y en el Build Configuration Language vamos a cambiarlo al Groovy DSL Build Gradle. Le damos a Finish y esperamos a que se creen los archivos y carpetas del proyecto. Ya que terminó con la generación de los archivos y carpetas, nos vamos a ir al manifest para dar los permisos de internet. Entonces abrimos etiqueta use permission, seleccionamos el que corresponde a internet y cerramos etiqueta. Y en application vamos a decirle que use clear text traffic en true. Ya podemos cerrar el XML del manifest. Ahora nos vamos a ir al Gradle Scripts, al build Gradle del módulo, para importar lo que serían las librerías que necesitamos. Entonces en las dependencias vamos a poner las siguientes, lo que sería retrofit y también las corrutinas. Son muy necesarias. Aquí pueden pausar el video para copiar las librerías en cuestión o realizar la búsqueda en internet. Ya que las tienen, sincronizamos. Como ven, no nos ha dado ningún error, entonces ya podemos cerrar el build Gradle y vamos a empezar con la generación de los archivos para consumir el servicio. Entonces vamos a Kotlin más Java, abrimos el paquete, clic derecho en el mismo, New Kotlin Class File. Vamos a empezar con un objeto que llamaremos la base URL, que es la que nos pide en nuestra instancia de retrofit para saber a qué punto hay que hacer la petición. Dentro de este objeto vamos a crear dos variables, uno que vendría con la base URL para la petición get y otro con la base URL para la petición post. Yo ya las tengo, así que las voy a copiar y pegar, y básicamente esta información la estamos sacando del siguiente lugar. Regresamos a nuestro archivo del Drive, nos vamos a extensiones, apps script, y aquí tenemos el archivo tanto para la petición get como para la petición post. Entonces nos vamos para la get, le damos a implementar, gestionar implementaciones, y estaríamos copiando lo que corresponde a la URL. Esta es la misma que tenemos definida en nuestra base URL para el get, quitando lo que sería el exec al final. Si se fijan, tenemos toda la URL y al final cierra con un diagonal exec. Y en nuestro proyecto, pues no lo tenemos. Se hace exactamente lo mismo para lo que sería la URL, pero en este caso de la petición post. Seleccionamos el archivo, implementación, gestionar implementaciones y copiamos lo que sería la URL. Entonces ya podemos cerrar esta parte, regresamos a nuestro proyecto y es todo lo que necesitamos en nuestro objeto base URL. Entonces ya lo podemos cerrar. El siguiente que vamos a crear es otro objeto que llamaremos constantes, y de manera interna pondremos dos, lo que sería el Google Sheet ID y el Sheet. El Google Sheet ID lo obtenemos también de nuestro archivo del Drive, y en la URL después del D diagonal empezamos en mi caso con un 16. Entonces estaríamos copiando precisamente de esta parte hasta donde termina
con el diagonal. Esto es el token o el identificador de nuestro archivo. Entonces, se fijan, es exactamente el mismo. Empieza con 16 y acaba con VK. Y efectivamente es el mismo. Y el sheet corresponde al nombre que tenemos en la hoja del archivo que queremos leer. De nueva cuenta, si nos regresamos al archivo, tenemos que se llama personal. Es exactamente lo mismo que tenemos definido en nuestro archivo de constantes. Es importante que utilicen exactamente estos nombres de variables, ya que tienen relación con la data que recibe las peticiones. Ya teniendo esto, vamos a cerrar el archivo constantes y ahora vamos a crear las clases que necesitamos para el proyecto. Entonces, clic derecho en el paquete, Kotlin Class File, este será un data class que llamaremos personal. Dentro de este data class vamos a definir los atributos que necesitamos en el objeto. Si vemos en nuestro archivo que queremos consumir, tenemos lo que sería el ID, el nombre y el correo, que serán los que vamos a ocupar en esa clase. Entonces decimos val ID. Hay que respetar, si en el archivo está en mayúsculas, también aquí lo ponemos en mayúsculas. Este será un de tipo string. El siguiente es el nombre, que también será de tipo string. Y el último, que es correo, también de tipo string. Y también dentro de este archivo vamos a definir otro data class, ya que necesitamos definir otro objeto o otra estructura de objetos para lo que sería el personal data, donde aquí vamos a definir el spreadsheet-id, que será de tipo string, el sheet de tipo string y también las filas o rows, que será una lista que dentro tiene otra lista de strings. Básicamente esta data class que estamos definiendo de personal data es la estructura de los objetos de cómo vamos a recibir la información en una de las peticiones. Por eso es importante definirla. Ya teniendo esto podemos cerrar el archivo y ahora crearemos otro data class para la respuesta de la petición get. Entonces será también un data class que llamaremos getResponse, donde únicamente vamos a recibir un personal que será una lista con objetos personal. Es lo único que ocupamos aquí, así que ya lo podemos cerrar. Y hacemos algo similar, pero para la respuesta de la petición post. Entonces, package, clic derecho, new Kotlin Class File, seleccionamos data class y de nombre le ponemos post response. Dentro vamos a definir los rows, que será una lista, que dentro tiene otra lista con objetos string. Y también el sheet, que será un string. Reitero, este sería la estructura de cómo tenemos la respuesta de la petición post. Entonces, es lo único que ocupamos definir en este archivo, lo podemos cerrar. Y continuamos con la creación de la interfaz del web service que vamos a consumir. Entonces, clic derecho en el package, new Kotlin Class File, interfaz, la vamos a llamar web service. Y dentro definimos los llamados al servicio API. El primero será una petición de tipo GET, donde vamos a anexarle lo que sería el exec. Y a manera de URL anexamos con el signo de interrogación, mandamos las variables spreadsheet ID. Es importante que lo pongan exactamente como lo estoy poniendo. Va a ser igual. Y aquí hay que anexarle lo que sería el identificador del archivo. Entonces regresamos aquí a las constantes, copiamos el que sería el Google Sheet ID, regresamos al web service, lo pegamos, le ponemos el signo o el símbolo de i y le concatenamos lo que sería el sheet, igual, regresamos a nuestro archivo constantes y copiamos lo que está en la variable, que sería personal, regresamos al web service y lo pegamos. Ahora definimos la función, entonces sería suspend fun, ya que vamos a usar corrutinas, decimos obtener todo personal. No va a recibir ningún parámetro y nos va a devolver un response de tipo getResponse. Pasamos ahora a la siguiente petición, que será un post, al cual únicamente vamos a agregar a la base URL el exec.
También va a ser una función suspendida porque vamos a usar corrutinas y se va a llamar agregar personal. Este sí va a recibir información en la función, lo que sería la parte del body personal, que será un objeto de tipo personal data. Y va a darnos como respuesta un response con un objeto de tipo post response. Eso sería todo en nuestra interfaz, así que ya la podemos cerrar. También el archivo constantes. Y ahora vamos a crear nuestra instancia o nuestro objeto con el retrofit. Entonces, clic derecho en el paquete, New Kotlin Class File, seleccionamos que es un objeto y lo vamos a llamar retrofit client. Definimos que este va a tener una función que llamaremos web service, el cual va a recibir como parámetro la base URL, que será un string, y nos va a devolver un web service. Abrimos y cerramos llaves a la función y creamos una variable llamada web service, que es de tipo web service, o sea, de nuestra interfaz, by lazy, y creamos la instancia de retrofit. Sería retrofit.builder.baseURL y aquí hacemos la referencia a la data que estamos recibiendo. Entonces sería base URL. Le agregamos el convertidor add converter factory, que va a ser de JSON converter factory .create, sería un JSON builder .create. Todo esto lo vamos a construir y también a crear con nuestra interfaz web service class Java. Y vamos a regresar esta instancia del web service. Y sería todo en nuestro objeto retrofit client. Lo último que nos queda es crear el comportamiento general y la vista en el main activity. Lo primero que vamos a hacer es borrar todo lo que tenemos dentro de nuestro set content y también los composables para que nos quede inicialmente de esta forma. Ahora, dentro del set content vamos a crear un scaffold donde definimos un modificador. Entonces va a ser el modifier igual a modifier y va a tomar todo el tamaño posible de la pantalla. Dentro de las llaves va a ser un padding values y llamaremos a un composable que definiremos como screen, en el cual vamos a pasar los padding values. Nos marca error porque dicho composable no existe. Vamos a crearlo. Fuera de todas las llaves usamos la anotación composable y creamos la función screen y va a recibir los padding values que son de tipo padding values. Abrimos y cerramos llaves y ya nos ha quitado esos errores. Dentro de este composable tenemos que definir los estados para los campos donde vamos a escribir la información del personal que queremos registrar y también definiremos un estado para el listado de toda la data que obtenemos. Entonces decimos var id, decimos by remember, será un mutable state of, en este caso sería de un string vacío. Importamos las librerías que nos diga y pasamos al siguiente, que sería el nombre by remember, también va a ser un mutable state of, también de un string vacío. El siguiente sería el correo, también by remember, mutable state of, también un string vacío. Y el listado, que será var lista personal by remember. Este será un mutable state of, que será una lista vacía con objetos de tipo personal. Ahora, lo primero que deseamos hacer es cuando nos muestre este composable es llamar a una función para obtener la información del archivo en cuestión. Como en este caso no estamos usando viewModel, vamos a usar directamente las corrutinas. Entonces, para hacer este proceso vamos a usar un launched effect. Entonces, lo definimos, launched effect. Este será un unit y dentro llamaremos a una función obtener data, la cual también mandaremos la función con un new list y después de hacer todo el proceso de esta función, entonces igualamos a nuestra lista personal a lo que tenemos en la nueva lista.
nos va a marcar varios errores porque esta función no existe. Ahorita la vamos a crear. Después de definir que queremos que se lance esta invocación al crear la pantalla, vamos a continuar con la parte visual. Entonces decimos un surface, borramos esta parte y le definimos sus modificadores. Modifier va a ser igual a modifier. Vamos a tenerle que en todos sus lados va a tomar lo que quede después de los padding values que recibimos en la función. Y después de eso, que tome todo el tamaño restante posible. También le definimos el color. Va a ser igual a material theme.color esquema y el background. Dentro de este surface vamos a definir una columna donde vamos a mostrar nuestro formulario. Entonces sería column, ponemos sus modificadores. En este caso ocuparemos el fill max width para que tome todo el ancho posible y que tenga una separación en todos sus lados de 8 dp. Importamos. Dentro de la columna vamos a usar los outlined text field, el cual nos pide que definamos sus siguientes atributos. El value va a corresponder al ID, que sería nuestro estado, y qué va a hacer cuando cambie algo en este outlined text field. Entonces decimos que a nuestro estado ID va a ser igual a el nuevo valor que este. Ponemos una coma, cambiamos la etiqueta, la cual va a tener un texto que dirá ID. Y le vamos a poner qué tipo de teclado queremos que se muestre. Keyboard Options va a ser igual a Keyboard Options .default.copy. El Keyboard Type va a ser igual al Keyboard Type sería un decimal, ya que aquí estamos haciendo referencia al ID, que será un decimal. Pasamos con el siguiente, que sería el nombre, y el otro que sería el correo, pero podemos copiar este online en text field para agilizar un poquito. Así que lo voy a pegar y cambiamos lo que sería el valor, sería al nombre. On value in change sería nombre igual a it. En el label sería nombre. Y en el keyboard options, hasta el final, el keyboard type sería un text. Pasamos con el último, que sería el correo. Pegamos. Cambiamos el value a correo. En el on value in change, que use el estado del correo. Label también lo cambiamos a correo. Y en el keyboard option no va a ser decimal, sería email. Después definimos un botón. Entonces, button nos pide que definamos su evento on click. Ahorita lo vamos a definir. Vamos a poner algunos modificadores. Ya modifier igual a modifier. Le decimos que se ajuste al contenido dentro del botón. Punto wrap content size. Que tenga una separación en todos sus lados de 4 dp. Y también que esté alineado de manera horizontal en el centro. Ahora sí, en su evento onClick vamos a borrar este todo y vamos a llamar a una función agregar data, la cual no existe. Por lo tanto nos va a dar el error, pero ahorita lo vamos a crear. Y le vamos a mandar los estados, el ID, el nombre, el correo y también estaríamos enviándole lo que sería la función que queremos que haga después de realizar la parte de agregar. En este caso queremos que invoque el otro método obtener data, ya que hubo cambios y necesitamos actualizar esa información. Abrimos y cerramos llaves, definimos un new list y después de eso decimos que a nuestra lista personal va a ser igual a la nueva lista que se haya obtenido después de agregar la data. Por último, aquí vamos a decirle que a los estados los limpie, ya que recuerden que esa es la información que se muestra en el formulario. Entonces ya cuando se agrega la data, queremos que el formulario quede limpio para poder insertar nueva información. Entonces el siguiente sería el nombre, también va a ser un string vacío, y el correo un string vacío. Dentro de las llaves que nos generó el botón, definimos el texto que va a mostrar, sería el text, y será agregar personal. Lo siguiente después del botón es mostrar el listado de los registros. Para eso vamos a hacer el uso de un lazy column.
donde también vamos a cambiar sus modificadores. Entonces si modifier va a ser igual a modifier punto que tome todo el tamaño restante posible y que tenga una separación en todos sus lados de 8 dps. Dentro de las llaves definimos los elementos, que sería un ítems. Hacemos referencia a nuestro estado lista personal. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí definimos un identificador, que ponemos ítem, que será correspondiente a cada elemento de la lista. Ahora, ¿cómo queremos que se muestre esa data? La queremos dentro de un card, en el cual también vamos a poner sus modificadores. Modifier igual a modifier. Este va a tomar todo el ancho posible y va a tener una separación en todos sus lados de 12 dps. También le vamos a definir una elevación por card defaults punto card elevación y en el default igual a 8 dps. Dentro del card definimos una columna también con sus modificadores. En este caso únicamente vamos a ocupar que tome todo el ancho posible. Y dentro de la columna usamos los text para mostrar la data, que también le pondremos su correspondiente modificador. Entonces sería modifier igual a modifier y este va a tener una separación en todos lados de 8 dps. Y por texto vamos a decir que va a ser el elemento en su atributo ID. Hacemos lo mismo para los otros dos datos. En este caso copio y pego y modificamos únicamente el texto, que sería el ítem. Hacemos referencia a su atributo nombre y el último a su atributo correo. Ahora vamos a crear las funciones obtener data y agregar data. Fuera de todas las llaves decimos fun agregar data, el cual va a recibir el ID, que es de tipo string, el nombre, que también es de tipo string, el correo, que es de tipo string, y una función que será onComplete. Abrimos y cerramos llaves y vemos que ya nos tuvo que haber quitado el error donde hacíamos referencia al agregar data. En efecto, es decir que vamos bien. Regresamos para completar la función y aquí lo que vamos a hacer es hacer el llamado a la coroutine. Por medio del coroutine scope nos movemos al hilo de entrada y salida dispatchers.io, lo lanzamos .launch y de manera interna creamos una variable personal data, la cual va a ser a un objeto personal data donde nos pide la información. Entonces nos pide el spreadsheet ID, el cual lo obtenemos de nuestras constantes. Google Sheet ID nos pide también el sheet o la hoja que queremos leer, que también la obtenemos de nuestro archivo de constantes sheet, y también nos pide las filas o los rows, que será igual a una lista de, que de manera interna tiene otra lista de con el ID, el nombre y el correo del personal que queremos agregar. Después de crear la variable, creamos otra más para la respuesta. Sería valResponse, que va a ser igual a lo que obtenemos del llamado a nuestra instancia de Retrofit Client. La función web service, la cual nos pide la base URL que queremos consumir, la obtenemos de nuestro archivo base URL y en este caso sería el post, ya que queremos agregar. Entonces base URL post, hacemos el llamado a la función agregar personal y pasamos el objeto personal data. Después de realizar esa petición, si nuestra respuesta fue satisfactoria, entonces queremos regresarnos a nuestro hilo principal por medio del with context dispatchers.main. Abrimos y cerramos llaves y aquí haremos referencia a la función que recibimos en el onComplete, que va a ser la obtención de la data. Ya que hubo una inserción, necesitamos actualizarla. Entonces sería todo en esta función. Vamos con la que nos hace falta, la de obtener data. Entonces, después
del cierre de agregar data, creamos una nueva, obtener data, la cual vamos a recibir como parámetros una función onDataReceived, que va a ser una función que recibe una lista con un objeto personal, y aquí sería unit. Abrimos y cerramos llaves, y si se fijan ya nos ha quitado también el error donde hacemos el llamado a obtener data. Entonces quiere decir que vamos de manera correcta. Dentro de esta función vamos a llamar las corrutinas en el hilo de entrada y salida, la lanzamos, creamos una variable llamada response, la cual va a ser igual a lo que tenemos como respuesta de nuestra instancia Retrofit Client. Su web service le pasamos la base URL, en este caso sería de la petición get, ya que queremos obtener la data, y llamamos al método obtener todo personal. Después evaluamos que si nuestra respuesta viene de manera correcta, entonces nos movemos al hilo principal with context dispatchers.main, y aquí llamamos al onDataReceived mandándole el listado que recibimos, que sería el response.body, que puede venir vacío, y en la lista viene en la parte del personal de la respuesta, y usamos el operador Elvis para, en el caso de que venga vacío o no se encontró data en ese atributo, entonces va a ser una lista vacía. Y con esto ya hemos terminado por completo nuestra aplicación. Lo último que nos queda es ejecutar en nuestro emulador para ver que esté funcionando de forma correcta. Le damos a ejecutar y esperamos unos instantes en lo que nos genera nuestro emulador y lanza la aplicación. Ya nos abrió el emulador, nos está abriendo la aplicación y efectivamente ya nos la mostró con la data que tenemos en el archivo database de nuestra hoja de cálculo que tenemos en nuestro Drive. Si se fijan, es exactamente la misma información. Ahora vamos a crear un registro nuevo. En este caso vamos a ponerle el ID 2, el nombre prueba, y por correo vamos a ponerle prueba@local.com.mx. Le damos a agregar, esperamos unos momentos, nos ha limpiado el formulario y vemos que nos ha mostrado el nuevo registro. Si regresamos a nuestro archivo Google Sheet, vemos que efectivamente nos ha agregado dicho registro. Quiere decir que está funcionando de forma correcta. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Espero les haya servido, les haya gustado. Y recuerden, pueden apoyarme dando like, suscribiéndose, compartiendo y comentando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.